Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatan Saganaragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahaganala Sakam Vitam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavanishvare Vrishabhana Sutadevi Pranamami Haripriya Bhakti Avihina Parada Lakshaye Kripasya Kamadi Tarangamadi Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanaravinda Vanchakalpatarvischa Kripasindavivacha Patitaram Pavanavya Vaishnavi Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, muchas gracias por conectarse y claro, sé que algunos de otros no pueden conectarse, tienen algunas actividades, pero como decía Madhupriya, vamos a grabar y pueden hacer a continuación todas las preguntas que quieran una vez que demos una explicación básica del tema de hoy. ¿Sí? Am, la búsqueda de la felicidad. Eso es. Por curiosidad, ¿alguien no quiere ser feliz? Si acaso. Paola está bien queriendo ser feliz, quiere ser feliz. Yo creo que sí, todos queremos ser felices, Ok. No conocemos a alguien que no quiera ser feliz, ¿o sí? claro. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué uno quiere algo que no tiene? ¿Mm? ¿Cuál es la razón por la que uno busca algo que no tiene? Si uno fuera feliz, no quisiera ser feliz, ¿no? Sería feliz. Y el hecho es de que la felicidad es inherente al alma. ¿Verdad? Nosotros somos felices originalmente, pero estamos atravesando una etapa donde no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces estamos en una etapa de confusión y de frustración porque no nos encontramos en nuestro verdadero ser. Los antiguos escritos védicos nos explican esto, Satchitananda Vigraha, que en realidad nosotros somos eternos, plenos de conciencia y felices. Ese es nuestro estado original natural. Pero ahora hemos salido de nuestro estado natural y estamos condicionados, estamos como aprisionados, estamos presos dentro de este cuerpo material, de esta mente y los mecanismos que tiene. Entonces, es como cuando una persona ha sido libre y por algún motivo aparece presa y entonces quiere ser libre. Es decir, que el hecho mismo de buscar la felicidad es una demostración de que existe, ¿sí? Cuando uno siente la pérdida de algo o que algo le hace falta, es porque lo sentía y ahora deja de percibirlo. Entonces, la raíz misma de esta búsqueda de la felicidad es que nosotros en nuestro estado de conciencia original somos felices.
y queremos recuperar ese estado original de felicidad. ¿Y a qué recurrimos? Ese estado de felicidad viene acompañado de conocimiento y de permanencia, ¿no? Cuando uno experimenta algún momento feliz, que a veces en este mundo experimentamos así, momentitos de felicidad, queremos que esos momentos perduren. Otra vez, ¿por qué? Porque la naturaleza de nuestra alma es eterna. Esto en la lengua sánscrita se dice sat. Sat es eterno, pero estamos en un mundo que es asat. Estamos en un mundo temporal. En este mundo todo es temporal, no solo este cuerpo, sino el mundo mismo, este universo, se destruye, termina, ¿no? Pero vuelve a empezar. ¿Y por qué vuelve a empezar? Porque los que están hospedados en este mundo son eternos, somos eternos. Entonces, una vez que recuperamos nuestra conciencia original, recuperamos también estas cualidades de eternidad, de felicidad y de conocimiento. Así que en este momento, el conocimiento es nuestra herramienta. Uno puede intentar diferentes cosas para buscar la felicidad. En el nivel más primitivo, buscamos a través del placer de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, especialmente el niño, cuando está acomodándose a su experiencia en este mundo, lo que hace inicialmente es tratar de llevarse las cosas a la boca. Su gusto, porque se alimenta por la boca, está más desarrollado y entonces trata de probar las cosas, ¿sí? Entonces, y de hecho adquiere un cierto conocimiento. Nosotros también adquirimos conocimiento así, no solamente de niños, sino actualmente. Probando uno puede saber si una cosa es salada o es dulce o es picante o es amarga o es agria o es astringente. Entonces, por eso los cinco sentidos, ¿no? Se conocen como sentidos de adquisición de conocimiento. Quiere decir que adquirimos un conocimiento por la experiencia que tenemos de los sentidos, ¿no? Entonces, ese es un nivel de conocimiento y es un nivel de evidencia. Ese nivel de evidencia se llama en el idioma sánscrito pratyaksha. Pratyaksha quiere decir una evidencia que podemos percibir con los sentidos. A ese tipo de evidencia en el mundo moderno se llama ciencia, ¿sí? Entonces, la ciencia es una experiencia a través de los sentidos para verificar la identidad y el comportamiento de las cosas, ¿sí? Entonces, a eso llamamos ciencia. Y cuando podemos repetir la experiencia y la sensación es similar, decimos que se ha comprobado, ¿no? Como por ejemplo, si yo pruebo algo de sal, eh, otra persona que pruebe la sal va a tener la sensación similar. Eso es salado, entonces puede definir. De esa manera, nosotros en un primer nivel, en esta búsqueda de la felicidad, usamos nuestros sentidos, tratamos de dar placer a los sentidos. Pero, por un lado, nuestros sentidos son limitados. Incluso si uno come algo que le gusta, no sé, un helado, por ejemplo, puede querer comer dos helados o tres helados, pero ya sería una tortura comer 10 helados, o sea, ya es algo que se vuelve repugnante. Una misma cosa que era placentera se vuelve en algún momento repugnante. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa de la realidad está más allá de los sentidos, ¿sí? Nuestros sentidos son una forma donde se imprimen las sensaciones.
En este mundo se puede dar el ejemplo de la impresora, ¿sí? Si alguien, todos tenemos esta experiencia de la impresora. ¿Qué es lo que uno puede imprimir? Se encuentra primero en la computadora, no es algo que aparece del impresor mismo. En el ejemplo del cuerpo, entonces los sentidos no son independientes. Los sentidos son vías de comunicación con el mundo exterior. Entonces, nuestra primera experiencia de este mundo, cuando abrimos los ojos y incluso cuando uno nace generalmente es ciego, ¿no? Hasta unos 30 días empieza a ver bien, hasta que se acomoda la retina y todas estas cosas. Pueden pasar 30 días y recién uno ve bien, reconoce bien. Y lo mismo también se va afinando los oídos, va afinando el olfato, el gusto, gradualmente, ¿sí? Entonces, estos sentidos se de alguna manera calibran con los objetos de los sentidos y lo que tenemos es una impresión del mundo exterior, ¿sí? Igual, esa misma palabra impresión es cuando uno imprime de una computadora, ¿sí? Pero uno imprime solamente una parte de las cosas después de que ya han sido procesadas y han sido concebidas, entonces recién se imprime. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso inverso, si miramos una impresión y tratamos de entender la computadora, no vamos a poder. ¿Sí? Si yo entrego, no sé, a Radapanta, le entrego una cosa impresa, le digo, ok, a partir de esta impresión me puedes decir cómo es una computadora. ¿Es posible eso? No. Entonces, en realidad, esta experiencia y esta evidencia a partir de los sentidos es una experiencia imperfecta. No nos puede develar el origen de la impresión. ¿Mm? Entonces, para ir más allá de lo que podemos percibir con los sentidos, necesitamos otro tipo de sentidos. Por ejemplo, tenemos ahora estos ojos y las escrituras védicas nos dicen, ponte otros ojos. No diría, pero ¿qué ojos? Nos dicen, ponte a la vista de los ojos del conocimiento. Entonces, esa es la experiencia védica. Ese es, digamos, el secreto de la India. El secreto de la India está en estos libros sagrados que se llaman los Vedas, ¿no? Y toda esta amplia literatura védica, de entre todas estas obras, normalmente la más esencial se llama el Bhagavad Gita. Entonces, si nosotros tenemos acceso al conocimiento, tenemos otros ojos para ver. Es decir, que lo que uno percibe no es solamente la impresión de las cosas, sino el conocimiento que tenemos sobre esas cosas. Y eso se llama Veda. Entonces, hay una plataforma de búsqueda del conocimiento en la experiencia sensorial que es frustrante y se busca otro plano para llevarnos al conocimiento de la felicidad, que es el conocimiento. Pero lo mismo, normalmente el conocimiento al que accedemos es imperfecto. Pero supongamos tenemos la fortuna de tener acceso, digamos, a los Vedas, que es conocimiento perfecto. Entonces nuestra búsqueda de la felicidad ahora va a tener una orientación. Igual que si uno está buscando otra cosa, digamos que alguien está buscando oro, tiene que tener información sobre lo que es el oro. Si uno solamente escuchó la palabra oro, pero nunca ha visto oro, o no sabe de qué color es, cómo es la textura, ¿no? La dureza, que es una forma, digamos, universal de reconocer diferentes minerales. ¿Cómo reconocemos eso? Entonces, en cierta forma, tenemos que tener la información de las cosas antes de intentar ir por el camino de los sentidos.
Y a eso se llama yoga. Yoga es nos vinculamos, pero nos vinculamos más allá de los sentidos. Aunque empieza, por ejemplo, el Hatha Yoga empieza con el control de este cuerpo a través de diferentes ejercicios, posturas. Entonces estamos en contacto con el cuerpo, pero vamos más allá. De hecho, el proceso mismo de yoga es un proceso donde uno se va reconectando con algo que viene más allá. Es como reconectarse con el origen. Y para esa reconexión necesitamos entonces cerrar las puertas al mundo externo para tener alguna experiencia extrasensorial. Entonces, en el proceso clásico de yoga, se retraen los sentidos de los objetos de los sentidos. ¿Sí? El sistema clásico de yoga real, porque claro, también uno puede ir a hacer una gimnasia y llamar a eso yoga, pero en realidad yoga no es un proceso de gimnasia, sino es un proceso de autorrealización. Puede comenzar con una buena postura, con, ¿no? ejercicios que se llaman psicofísicos y cosas por el estilo. Pero ¿a dónde nos conduce? Nos conduce a, ¿no? Primero está yama, niyama, pranayama, pratyahara. Nos conduce, ¿qué es el pratyahara? Es de retirar nuestros sentidos de los objetos de los sentidos. Es como cerrar los ojos. ¿Qué es lo que tú ves con los ojos cerrados? Entonces, cuando tú estás con los ojos cerrados, lo que ves depende de tu conocimiento. ¿Mm? Entonces, tú vas de el sentido mismo a la fuente, el origen de ese sentido. Entonces, en este proceso de búsqueda de la felicidad, también uno puede ir más allá del nivel solamente sensorial, porque ese nivel no nos va a llevar a ninguna parte. Es más, posiblemente las más grandes frustraciones que vamos a tener en nuestra vida están vinculadas a que queremos experimentar la felicidad a través de los sentidos. Y entonces es una frustración tras otra, porque en realidad ah, no se satisfacen los sentidos. Igual que, volviendo al ejemplo de la computadora, si yo tengo un texto impreso y corrijo el texto impreso, pero no corrijo el texto en la computadora, no he cambiado nada. ¿Sí? Platón también usaba ese ejemplo. Nosotros lo que percibimos con nuestros sentidos son las sombras de la realidad, no la realidad en sí misma. Entonces, lo mismo, en esta evolución de la búsqueda de la felicidad, después de intentar la complacencia de los sentidos, entonces se intenta la búsqueda del conocimiento como un camino para llegar a la felicidad. Pero ¿qué pasa? Que el conocimiento, si no se aplica, tampoco da satisfacción. Entonces, el conocimiento aplicado es la realización. Entonces, uno no solamente necesita un conocimiento perfecto, necesita aplicar ese conocimiento perfecto y ese conocimiento perfecto se aplica con la ayuda de alguien que está situado en una plataforma superior. Entonces, de esa manera, uno supera los límites que tiene a través de la experiencia de alguien que los ha superado. Y es interesante ver, por ejemplo, mm, en el mundo moderno, todos estudiamos ciencias en algún momento, en la escuela o en la universidad. Pero ¿qué son las primeras cosas que aprendemos?
Primero aprendemos el razonamiento vinculando los objetos de los sentidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para aprender matemática, nos muestran objetos, ¿sí? Entonces nos dicen, este objeto, ¿sí? Más este son dos objetos. Un papel más un papel, dos papeles. Ahora otra vez, entrando en el tema de, ahora si yo no les muestro estos dos papeles, pero hemos comprendido el concepto, después se puede decir de una forma abstracta, uno más uno es dos. Entonces nos estamos acercando al origen de esa comprensión. Entonces, en la búsqueda de la felicidad, solo es posible si nos contactamos con la fuente de la felicidad. Entonces, la felicidad tiene una fuente. Todas estas cosas son muy evidentes en el mismo lenguaje contemporáneo. Por ejemplo, un programa de computadora. Ahorita estamos usando un programa de computadora. Estamos usando el programa que se llama Zoom. Pero, ¿dónde se encuentra el código de funcionamiento de este programa? Se llama el código fuente. Entonces, las cosas se las busca en su origen. Entonces, ¿de dónde proviene la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Entonces, dentro del conocimiento perfecto de los Vedas, se explica la felicidad es tu naturaleza original. Y la fuente de toda la felicidad es conocido como la suprema personalidad de Dios. Entonces, como nosotros somos partes fragmentarias, partes y porciones, o hijos, podemos decir, criaturas de Dios, es en realidad en el contacto con el Ser Supremo que descubrimos también la felicidad, ¿sí? Entonces, de esa manera, la experiencia trascendental, que es ir más allá de este mundo, es vincularse con la fuente de la creación de uno, de donde uno ha venido, porque nosotros hemos venido con esta felicidad que está cubierta. Y este proceso es un proceso de autorrealización, ¿sí? Entonces, como les decía, dentro de los libros de conocimiento, el libro principal o la esencia del conocimiento se encuentra en el Bhagavad Gita. Incluso los filósofos de Occidente lo reconocen. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer decía, si solo tienes tiempo para leer un libro en toda tu vida, deberías leer el Bhagavad Gita. ¿Por qué? Porque es conocimiento perfecto. Está ahí una síntesis del conocimiento más importante de los Vedas. Está el resumen hecho por el propio Ser Supremo, para que lo comprendamos de una manera sencilla y lo podamos aplicar. Y gradualmente este Bhagavad Gita nos conduce a un método de descubrir la felicidad. Y por ejemplo, él dice, como estamos todavía en el plano sensorial donde no estamos desvinculados de la experiencia de los sentidos, entonces él nos dice, el conocimiento que les voy a transmitir es un conocimiento que lo pueden comprobar a través de sus sentidos. Y es el famoso verso con el que empieza el noveno capítulo del Bhagavad Gita, que se llama el conocimiento trascendental. Raja Vidya, Raja Guhyam. Dice, este conocimiento es el rey del conocimiento y es el rey de la educación, pero también es lo más secreto. Pavitram idam uttamam. No solo es el conocimiento más elevado, pero también es el conocimiento más puro. Y ahora él repite esta palabra que ya hemos usado, la evidencia. Pratyaksha vagamam dharmyam.
te permite comprobar por la práctica del Dharma, que es la vida espiritual, susukam kartum avyayam. En idioma sánscrito, la felicidad se dice sukha. De ahí viene la palabra azúcar en castellano. Viene del sánscrito shuka, que quiere decir felicidad. Entonces, el dulce lo llamamos azúcar, como algo que nos hace felices, ¿no? Que los niños especialmente gustan mucho los dulces. Claro, no saben los problemas que le va a traer. Pero bueno, a esto estamos llegando. Susukam, Krishna dice, no solo sukha, sukha es felicidad, pero dice, tú puedes experimentar su sukam. Y su es un superlativo, igual en el castellano tenemos ese superlativo, decimos super, quiere decir más allá de. Entonces, su sukam quiere decir súper feliz, puede ser súper feliz. ¿Mm? Ese es tu estado perfecto, ese es tu estado natural. ¿Y en qué consiste ese Raja Vidya del que está hablando? ¿Cuál es ese conocimiento del que está hablando Krishna? Es el conocimiento de nuestra relación con Él. Porque si no conocemos esa relación, no podemos practicar esa relación. En este mundo también ocurre eso, ¿verdad? Si no tienes vínculo con una persona, entonces no puedes relacionarte. Entonces el primer paso para relacionarte con una persona es vincularte con esa persona, ¿no? Y es lo que normalmente hacen con uno, ¿no? Dice, te presento a este amigo. ¿Por qué a uno lo tienen que presentar a un amigo? ¿Mm? Porque es el mecanismo por el cual accedemos a las relaciones. Entonces establece un contacto. Igual, en este antiguo idioma se llama sambandha. Entonces lo mismo, para experimentar la felicidad, establecemos un contacto con el Ser Supremo. Ese contacto, esa conexión, en lengua sánscrita se llama yoga, ¿sí? Y el momento más intenso de la conexión, donde se experimenta la felicidad, es cuando uno llega a conectarse con el propio Señor Supremo, con Dios mismo. Y entonces ahí el alma experimenta esto, su sukam, esta suprema felicidad, kartum avyayam. Él mismo lo comprueba. Entonces, este es el camino. Y el propio Bhagavad Gita dice, este es el camino de la vida espiritual divina, después de alcanzar la cual el hombre ya no está más confundido. Así que tenemos acceso a esta vía perfecta y tenemos que esforzarnos para practicarla, pero especialmente inspirarnos para practicarla. ¿Y cómo nos inspiramos? Conectándonos con las personas que están practicando. ¿Sí? Entonces, en este camino de la búsqueda de la felicidad, hay que estar en contacto con gente feliz. ¿Sí? Si tú quieres experimentar algo, si una persona quiere ser futbolista, va a tener que estar en contacto con futbolistas. ¿Sí? Si quiere, no sé, ser experto en baloncesto, pues tiene que estar vinculado con personas que practican el baloncesto. Si no quiere ser nadador, va a tener que estar con nadadores que son buenos, ¿no? Por lo menos mejores que uno. Y gradualmente a veces uno llega a la marca del que lo entrenó y entonces busca una marca mayor a través de un contacto de alguien que tiene más avance en esa ciencia o en ese conocimiento o en ese deporte o en esa práctica. Entonces, eso es un conocimiento universal, de tal manera que cuando tratamos de conectarnos con Dios, ¿qué hacemos? ¿Será que una postura nos puede conectar con Dios?
¿Alguien cree que una postura nos puede conectar con Dios? No, en realidad no, porque el cuerpo es solamente materia. Donde realmente se da el contacto con Dios es a través de su nombre. Entonces, esta búsqueda de la felicidad requiere de un método y la parte fundamental del método es el nombre de Dios. Y cuando está expuesto y ah, ordenado de una cierta forma, este nombre de Dios es conocido como el Mahamantra. Quiere decir la vibración sonora, el sonido más grandioso que existe. Mahamantra. Y este Mahamantra es así. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parecería hasta un trabalenguas. Uno diría, wow, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pero es una fórmula, ¿sí? Es como una receta. Tú puedes ver ya algo hecho, una torta, pero que tienes que tener los ingredientes y combinar esos ingredientes de acuerdo a las indicaciones del que sabe hacer las tortas. Entonces, en forma similar, nosotros practicamos acercarnos a Dios invocando su santo nombre. Y esa es la técnica más eficaz. Entonces, en esta búsqueda de la felicidad, todas estas cosas ayudan, ¿no? La buena asociación, la información perfecta, ¿no? Los Vedas, las personas purificadas, o nuestra buena asociación. Pero también es importante en qué consiste la práctica del despertar. Si ya está dentro de nosotros la felicidad, es inherente al alma. ¿Cómo la descubrimos? Esa misma palabra descubrir quiere decir algo que está cubierto. Descubrir quiere decir quitar la tapa, quitar la cubierta. Entonces nosotros estamos cubiertos por lo que se llama el ego o el ego falso. Estamos ah, bajo una identidad no real. Es una identidad imaginaria que nosotros nos hemos ido formando, ¿sí? Entonces necesitamos trascender eso. ¿Y cómo? Simplemente practicando el conectarnos con el Ser Supremo, porque ese contacto va purificando el medio, ¿sí? Es una lógica diferente a la lógica del mundo material. En el mundo material, si no llegas a un resultado, no vas a poder progresar. En el mundo espiritual, incluso el esfuerzo, el intento, la intención, alguien decía, la intención es lo que vale. Esa intención es tomada en cuenta y ahí empieza todo más espiritual. Así que esta práctica en una forma es muy sencilla y imagino todos están practicando. No sé si Vladimir ya conocía esta práctica del mantra Hare Krishna. ¿Está Vladimir ahí? ¿Mm? ¿Qué tal? Aquí estoy, buenas noches. Sí, te cuento que ya lo conocía porque ya he ido a varias reuniones de ustedes. ¡Qué maravilla! Excelente. Y muchas gracias por conectarte. Gracias a ustedes por impartir tanto conocimiento. Te agradezco Entonces, mucho. ya hayas practicado el Mahamantra. ¡Qué maravilla! Entonces, ahora lo que se hace es ir perfeccionando esta práctica. Y no es que uno va afinando la voz o se va volviendo mejor músico, sino que en esta búsqueda de la felicidad, la práctica del mantra tiene que volverse más pura. Quiere decir que debemos abandonar
una mentalidad ofensiva, ¿sí? Porque el nombre de Dios es idéntico a Dios, entonces tenemos que invocar este nombre, este mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, desde el fondo de nuestro corazón, ¿sí? Con toda sinceridad. Nuestro maestro, Swami Prabhupada, decía que tiene que ser genuino ese canto, como es genuino el llanto de un niño que está llamando a su madre. ¿Y por qué se habla del llanto genuino de un niño? Porque también un niño finge a veces, ¿sí? Cuando quiere algo de su mamá, entonces, ¿no? Hace un berrinche, ¿no? Se inventa que está experimentando algún sufrimiento, llora, no sé qué, porque quiere conseguir algo. Pero cuando realmente tiene hambre, cuando realmente está desesperado, entonces sí invoca con sinceridad a su madre a través de su llanto. Entonces, esa sinceridad también hace que nos acerquemos al Ser Supremo de una manera más transparente, más genuina. Y eso es avance espiritual, ¿sí? Y cuando llegamos a conectarnos con el Ser Supremo de una manera completamente amorosa y desinteresada, está plenamente manifiesta la felicidad. Entonces, la felicidad no es una quimera, es una cosa real, es una cosa práctica que se experimenta todos los días. Pero se necesita quitar esta cubierta. Y todos los días también se genera una cubierta. No es que digamos, hoy día me iluminé, canté Hare Krishna y todo se me aclaró. Está muy bien, pero este mundo material es un lugar contaminado, entonces se va cubriendo como con capas de polvo la conciencia. Y ese ejemplo lo dio el propio Krishna en la forma de Chaitanya, decía Cheto Darpanamarjanam, que es como un polvo que se ha acumulado y que hay que barrer, hay que retirar ese polvo. Entonces, cada día se genera un cierto polvo que cubre nuestra conciencia, nuestro conocimiento trascendental. Entonces, cada día tenemos que volver a desempolvar y avanzar, hacerlo cada vez más nítida, nuestra percepción del Ser Supremo. ¿Sí? Entonces, esto es un poco en resumen. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Por favor, adelante. Si quieren, pueden mandar por texto o tomar el micrófono. Perdón, ¿puedo preguntar? Por favor, adelante. Eh, Sabes, he estado escuchando con atención cuando hablaste del tema del yoga y obviamente yoga significa unión, ¿no? Una Ujú, unión en el sujeto en este caso, con la divinidad. Estoy cierto, bien, ¿no? ¿Sí? totalmente. Entonces, quisiera que por favor que un poquito desarrolles si fueras tan gentil, dijiste que el yoga no es solamente una gimnasia, ¿te acuerdas? Correcto. En, en esa lógica, pues, ¿será que puedes un poquito reiterar o desarrollar un poquito más la idea de que yoga no es solamente una gimnasia? Cierto, Gracias. correcto. En realidad, el sistema clásico de yoga son 8 etapas. La primera etapa se llama yama. Yama quiere decir restricción. Por ejemplo, ah, los practicantes de yoga no tienen que comer carne, no tienen que tomar bebidas alcohólicas, intoxicantes, porque justamente estas cosas aturden la conciencia. Si la carne está vinculada con un sufrimiento y un dolor, y ese dolor lo vamos a sentir. Entonces, no es algo conductivo, ¿no? La intoxicación también adormece, atonta nuestra percepción, ¿sí? Sean alcohol, drogas, no sé, incluso cigarros, cualquier intoxicante tiene este efecto. Entonces, en la escuela del yoga, uno tiene que procurar hacer el yama, ¿no? Y lo mismo, también nuestros sentidos
turban mucho si es que nosotros incurrimos en prácticas de vida sexual irresponsable, ¿no? Digamos, se llama eso sexo ilícito, eso también turba la conciencia. Y también el estar sujetos a la ilusión, por ejemplo, a través de falsificar la realidad, digamos, a través de juegos de azar o de mentir abiertamente. Entonces, uno debe evitar, eso se llaman principios regulativos, eso es yama. Ese es el primer peldaño del yoga. El segundo peldaño se llama niyama. El segundo peldaño son cosas que sí uno debe hacer. Entonces, yama es lo que no se hace y niyama es lo que sí se hace. Y en este caso, niyama es ofrecer tu vida, tus actividades al Señor. El Bhagavad Gita dice eso. Ofréceme, incluso me puedes ofrecer, si lo ofreces con amor, yo lo acepto. Una flor, una fruta, ¿no? Una hoja o agua. Uno no puede decir, uy, yo no tengo plata. Puedes conseguir una hoja con toda certeza, puedes conseguir un poco de agua. Entonces, si me ofreces con amor, yo lo acepto. Eso es el niyama. Ofrece a Krishna los sacrificios que hagas, los emprendimientos que tengas. Si tienes recursos materiales, ofrécelos a Krishna. Ofrece una fiesta. Contribuye a la expansión de la conciencia de Krishna. Entonces, eso es niyama. Y después de yama y niyama que viene, pranayama. Pranayama quiere decir, ahora trata de regular tu respiración. ¿Para qué se regula la respiración? No puedes decir, yo estoy respirando bien. No, porque cuando nosotros tenemos dos fosas nasales y normalmente solo funciona una al tiempo, no funcionan las dos al mismo tiempo. Y cuando funciona una de las fosas, por ejemplo, si funciona la fosa izquierda y la fosa derecha está tapada, ¿qué es el efecto que tenemos? Estimula más actividad, ¿sí? Y si es al revés, estimula más inactividad. Entonces, controlando la respiración, uno también puede oxigenar mejor su cerebro y puede estar mejor sintonizado. Hay mucha gente que hace incluso cursos de saber respirar, pero eso es solamente un aspecto. Y estos son tres aspectos preliminares del yoga. ¿Qué es lo que uno hace a continuación? ¿Mm? Yama, niyama, pranayama, pratyahara. ¿Qué toca hacer ahora? Ahora hay que cerrar las puertas que nos conectan a este mundo. ¿Qué son esas puertas? Los sentidos. Hay que retirar los sentidos de los objetos de los sentidos. Bueno, antes hay una pequeña cosa que se recomienda, perdón, el punto cuarto. En realidad, el punto tercero, incluso antes de hacer el pranayama, se recomienda asana, una postura adecuada. ¿Sí? Entonces, incluso es más fácil respirar cuando uno tiene, digamos, la columna recta. Entonces, este pranayama es más fácil. ¿Sí? Pero hasta ahí todo eso es básicamente mecánico. ¿Sí? Y ahora, después de controlar la respiración, el pratyahara es desconectarse del mundo exterior, como la tortuga que retrae, ¿sí? Dentro de su caparazón, retrae, mete su cabeza, mete sus brazos, sus piernas adentro del caparazón. Entonces nosotros también tenemos que aprender a desconectarnos del mundo exterior para buscar una percepción más allá de los sentidos. Y eso que hace que nos volvamos fijos. En realidad nuestra agitación es por el contacto con los objetos de los sentidos, entonces nos distraemos. Estamos distraídos, está diversificada nuestra atención, nuestra percepción.
Entonces, a través de esta práctica se obtiene dharana, firmeza. Por retraer los sentidos, uno alcanza la sexta etapa, que es dharana, firmeza. Y entra uno sí recién a la séptima etapa, que es la meditación. La meditación recomendada en esta era es justamente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa es la meditación en el Mahamantra, Hare Krishna. Y la octava etapa, que es la etapa perfecta del yoga, se llama Samadhi o iluminación. Eso es lo que se hacía en la escuela y en la academia griega. Los griegos aprendieron de los brahmanes de la India. Y entonces, por eso, am, ese trance de meditación hacía que una persona está iluminado. En el idioma griego, por eso el estudiante se llama alumno, quiere decir que no está iluminado. Y la perfección de su entrenamiento es la iluminación. Se llama lumno, alumno y lumino. Entonces, lo mismo, este despertar se da en el estudiante, en el discípulo que de una manera perseverante hace la práctica y entonces se ilumina. ¿Mm? Entonces, esta iluminación consiste en la conexión con Dios. Es como conectar algo con la fuente y es si tú tienes una lámpara, un foco. Si no está enchufado, no sirve de nada ese foco. Entonces nosotros tenemos en potencia esta como lámpara, pero si no está enchufada con la fuente de la energía, no se va a iluminar. Entonces, cuando nos hemos conectado con el Señor Supremo, ¡tum!, se ilumina. Y esa es la práctica del yoga que se llama místico, el yoga místico. Y en términos generales, nos enseña que no solamente hay que desear alcanzar la conexión con Dios, sino hay que merecer esta conexión a través de este esfuerzo sistemático. ¿Mm? Eso es Vladimir. Perdón, ¿puedo volver a preguntar? Adelante. Entonces, estimado, cuando existe el samadhi, Ujú. es una unión que no sé, o sea, es una unión, digamos, del alma humana con la divinidad, pero que eventualmente se va a volver a separar, ¿no? Porque la persona que llega al samadhi vuelve a su vida normal, retoma todas sus actividades después de la unión. O sea que se une con la divinidad, pero luego se separa, puede ser, está bien como lo entiendo. En cierto sentido, sí, es un encuentro. Es como si tú te encuentras con una persona amada, ¿sí? Te unes con esa persona, pero también Ok, mientras esa perfecto. unión no es permanente, entonces tienes una unión por un momento y después te separas. Entonces hay etapas. Hay una etapa perfecta del samadhi donde ya no hay desconexión, ¿no? Y eso es la perfección en el yoga. Pero uno tiene así a través de la práctica pequeños encuentros, ¿no? Y gradualmente esos encuentros se van haciendo más intensos y más prolongados con la práctica. Y después ya no hay desconexión, ¿sí? Y en este encuentro, en esta unión que se tiene con la divinidad, sí o sí la persona, el practicante, como tú lo dijiste al principio, ¿no? Tiene que cumplir ciertos requerimientos como imagino ser vegetariano, lo dijiste, ¿no? No comer carne, no tomar alcohol, no intoxicarse, y solamente de esa forma es posible es la única forma de la conexión con la divinidad. Esa es mi pregunta.
Ese es el sistema que se llama el yoga clásico, el Ashtanga Yoga, el sistema óctuple de yoga. Eventualmente todas las prácticas de yoga comparten esa misma disciplina, pero en el Bhakti Yoga tú puedes empezar cantando incluso si todavía no tienes perfeccionadas tus anteriores etapas de yama ni de niyama. Más bien, este canto te va a dar la fuerza para poder rechazar esas cosas que te perjudican y también te va a dar la fuerza para aceptar las cosas que te favorecen. Entonces, es como sacar más fuerza del mismo mantra. Este mismo mantra, como tiene el poder mismo de Dios, es lo que te va a ayudar para resolver incluso aquellas cosas que son normalmente un requisito anterior, un requisito previo. Es decir, que en el mismo camino se acomoda la carga. Esa es la virtud del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es perfecto desde el principio. Ok, ok. Y perdón que te interrumpa, y Adelante. sabes, estoy fascinado con lo que estás explicando, y por ese motivo estoy tan preguntón, vas a disculpar. No, Eh, gracias. en esta lógica, por decirte, he leído un poquito, no soy una persona como te digo, me estoy acercando a este conocimiento de una forma Ujú. humilde porque he leído algo y tú sabes que cuando uno lee algo a veces puede cometer algún error de apreciación o puede incluso a veces faltar el respeto a la gente que sabe, ¿no? Y en ese marco de humildad es que te quiero preguntar, el Nani Yoga, que sería, hasta donde he leído, es el yoga del conocimiento, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Hasta ahí? Correctamente. Perfecto. Entonces, yo te cuento que pensando y meditando sobre qué podría significar un Nani Yoga, porque yoga es unión, y en este caso es la unión con la divinidad. Entonces, el Nani Yoga sería el conocimiento más, ¿no? Entonces, mi Jnana pregunta es Yoga, la siguiente. Pero dime. Jnana Yoga es la unión mediante el conocimiento. Eso. Correcto. Entonces, ¿podríamos decir que existe un yoga para el cuerpo físico y un yoga para la mente? O sea, ¿estoy bien o estoy mal con Sí, esa en apreciación? realidad el cuerpo está vinculado a la acción, entonces eso se llama karma yoga. Y cuando ese vínculo es a través del conocimiento, se llama jnana yoga. Cuando el Jnana Yoga se lleva, perdón, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, disculpa. Adelante. Entonces, el Jnana Yoga ya no sería, digamos, un yoga que se practica, por decirte, con la abstinencia de intoxicación o de carne, ¿no? Puede ser que sea un yoga que se desarrolle enteramente en el cerebro, en la mente, o en la mente y en el cerebro, para separar lo físico de lo que es etérico, ¿no? ¿Estoy bien? ¿O qué pensarías al respecto de lo que te pregunta? En realidad, todas esas restricciones se aplican a todas las disciplinas del yoga. La única diferencia es que se entiende que la mente es superior a los sentidos. Entonces, solamente restringir los sentidos no eh, determina el control de la mente, pero el control de la mente sí determina el control de los sentidos. Entonces, en términos clásicos, se dice que el jnana es como un paso más adelante del karma yoga, pero tiene las mismas regulaciones. Solamente es un método que no prescinde de las regulaciones del yoga, que son para todas las formas de yoga, sino que aprovecha la potencia de la mente. Pero estas mismas prácticas, por ejemplo, el celibato, de los gyanis, la práctica fuerte del jnana yoga es el celibato. Los que hacen jnana yoga tienen que ser célibes, porque, digamos, la sustancia seminal está, es donde está la potencia, por ejemplo, de la memoria y del razonamiento está en esta sustancia seminal que cuando se desperdicia, se pierde esta capacidad. Entonces, el jnana requiere de una forma
muy estricta el celibato. Este, ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, adelante. Perdón que te vuelva a interrumpir. Está interesantísimo lo que acabas de responder a mí, te agradezco. O sea que el Ashtanga Yoga sería como el marco general en el que se desarrollan todos los yogas. Pues está correcta esa síntesis. El Ashtanga Yoga es, digamos, el proceso completo de las 8 etapas del yoga, es lo que se llama el yoga místico o el yoga clásico. Y el Karma Yoga, Jnana Yoga, son diferentes niveles de práctica. Entonces, el Karma Yoga está basado fundamentalmente en la orientación de la actividad. El Jnana Yoga está basado en la orientación de la mente, ¿sí? Entonces, O- eh, es donde está la fuerza en la práctica. y todo eso está fundamentado como dijiste al principio, como dijiste, lo del semen es la abstinencia sexual. Sí, sí, especialmente todo lo que está vinculado al conocimiento está estrechamente relacionado con eh, la preservación seminal. Es así que, por ejemplo, incluso ¿no? Los grandes, aún científicos, incluso si no estás estudiando, qué sé yo, las cosas más íntimas del alma, vas a ver que los grandes científicos o los grandes filósofos eran fundamentalmente célibes, porque esa sustancia es lo que alimenta el cerebro, es lo que nutre el cerebro. Entonces, si el cerebro pierde sus nutrientes, no va a tener mucha potencia. Entonces, esa es Entiendo. una de las razones fundamentales de mantener el celibato, especialmente en la etapa de estudiante. Eso se llama brahmachari. Entonces, Brahmacharya. esa es también una etapa. Hay varias etapas, pero uno empieza normalmente, tiene que tratar de seguir esa práctica. Hablarlo en este momento puede decir, uy, pero todo eso se ha vuelto muy difícil, pero es un proceso gradual. Es un proceso gradual, pero si uno ya quiere obtener esos resultados, va a tener que eh, más profundamente, entonces, llevar a cabo su práctica, ¿no? Fascinante, fascinante lo que me dices, me estás volando el cerebro. Y Qué en ese bien. marco, estimado, Ujú. para la mujer, o sea, también tendría que ser célibe, o sea, tendría que ser, tener que practicar la abstinencia sexual, o hay un trato diferente para la mujer. En, No, en, es similar. La única diferencia que hay, porque en realidad no somos este cuerpo, el cuerpo de hombre o el cuerpo de mujer. En realidad solamente es una cobertura del alma, ¿no? El alma puede estar en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino. A veces una vida nacemos en un cuerpo masculino, otra vida en un cuerpo femenino. A veces en un cuerpo de un animal, a veces en un cuerpo humano, a veces en un cuerpo de planta o de gusano, ¿no? Es una cobertura. Ahora, esta cobertura es muy sofisticada, el cuerpo es una máquina muy elaborada, pero en el caso tanto en el hombre como la mujer, por así decirlo, la pureza del comportamiento eh, es, le da la fuerza a su mente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mujer normalmente se habla de castidad. La mujer casta, ¿sí? claro. Es una Y mujer sabes que de estás gran diciendo, ajá, valor, ¿no? diciendo. Y sabes, con lo que me estás diciendo, digamos, o sea, Ujú. me estás aclarando muchas cosas, porque esto que dices se aplica casi en todas las, bueno, yo sé, yoga, por ejemplo, es una palabra que podría equipararse en cierto grado a religión, ¿no? O sea, volver a unir, digamos. Sí, en realidad la palabra religión se viene de una palabra latina que es religare. Religare Ya, es conectar, ¿no?
ligar, religar, reconexión, Claro, ¿no? entiendo. Entonces, el En ese, sánscrito es la lengua original, pero también claro, las lenguas, lo que estamos hablando en este momento viene del sánscrito, solamente que un poco indirecto, ¿no? Del sánscrito se derivan varias lenguas, entre ellas el latín, el griego, el caldeo, el arameo, etcétera. Pero, y del latín están las lenguas romanas y dentro de la lengua romana está la lengua castellana. Entonces, la misma forma del razonamiento gramatical y lingüístico está basado en las enseñanzas de los Vedas, aunque ahorita no parece muy evidente. Pero es así, incluso el armar las palabras con sílabas, eso es parte del conocimiento de los Vedas. claro. Y te cuento que esto que acabas de explicarme tan amablemente, realmente si uno lo compara, por decirte, con otras religiones, ya el tema tú ubicas que una caricaturización de los feligreses de cualquier religión es una persona que no toma, no fuma, que se porta bien en todos los sentidos, pero ahora con lo que acabas de explicarme ya cobra un sentido más profundo, ¿no? O sea, el hecho de la abstinencia sexual, de la castidad y lo importante que es el volver a unirse con Dios, ¿no? O sea, ya tiene una lógica mucho más clara, digamos. No sé si estarías de acuerdo con lo que acabo de decir. Correctamente, y eso es justamente porque eh, estamos conectándonos con la fuente, es decir, todas las manifestaciones religiosas y espirituales están de una manera más directa o indirecta vinculadas a una fuente original. Esa fuente original se llama Veda y Veda también se traduce como conocimiento. Entonces, claro, si tú tienes acceso a la raíz misma, entonces vas a también tener acceso a el origen de de todas las religiones, etcétera. Vas a ver las cosas en su forma original, ¿sí? Claro, claro, eso estoy viendo. Y mi última pregunta, para no abusar de tu paciencia, estimado, este, tú dirías que, ¿cómo afronta, digamos, ¿no? El movimiento Hare, las personas que practican la conciencia de Krishna, cómo afrontan la verdad material, digamos, de que el cuerpo físico de hombres y mujeres es diferente, por su carga hormonal, por la forma del cuerpo, por la manera en la que piensan, etcétera? ¿Cómo los hombres Krishnas, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo los hombres que practican la conciencia de Krishna eh, le dan, le dan un sentido a su sexualidad? Porque los hombres estamos bien cargados con testosterona, ¿no? Y eso determina que tengamos una apertura mayor al sexo, pero obviamente en un marco de yoga, de volver a conectarse con la divinidad. eh, ¿Cómo manejan los Hare Krishnas varones sus impulsos naturales? Esa es la pregunta. Bueno, la clave de todo esto es el ocupar la energía al servicio de Krishna. Entonces, por ejemplo, esta energía se transmuta. Se- el canto de Hare Krishna transforma esa energía en una energía creativa, espiritual. Entonces, eh, claro, si tú no usas tu energía al servicio de Krishna, no vas a experimentar gran beneficio. Entonces, el entregar tu energía al servicio de Krishna la ocupa correctamente y esa energía se transmuta, se transforma. ¿Sí? Como por ejemplo la electricidad. Con la electricidad tú puedes producir tanto calor como frío, depende cómo la ocupas. Es la misma energía, ¿no? O sea, tú enchufas el refrigerador al mismo enchufe donde enchufas el horno. Entonces, el uso de la energía, la aplicación, es la clave. De tal manera que la conciencia de Krishna es ocupar tu energía para el placer de Krishna. Y eso eventualmente quiere decir que, por ejemplo, tú puedes formar una familia. Idealmente hay que hacerlo después de haber tenido algún entrenamiento, ¿no? Normalmente no es nuestro caso porque
conocemos la conciencia de Krishna después de muchos años, después de haber tenido experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es tan fácil como cuando uno empieza de niño, que entiende estas cosas en un principio y entonces conduce su vida desde niño en esta dirección, pero esa es una vida muy especial, muy afortunada. Pero sin embargo, en nuestro caso, lo que hacemos entonces es, más vale tarde que nunca, entonces tratamos de regular nuestra existencia, tratamos de asociarnos con personas que son sanas, con devotos de Krishna, y gradualmente aprendemos a usar todo al servicio de Krishna. Y eventualmente nos podemos entrenar, aprender cómo se forma una familia, cómo se crían niños, y si ya tenemos familia o tenemos niños, etcétera, entonces aprendemos a hacerlo en conciencia de Krishna. Entonces, este proceso se aplica en cualquier etapa que uno esté, ¿no? Ya sea que uno haya sido entrenado así, haya sido criado así, o aprenda esto en su juventud o en su madurez o incluso en la vejez, donde uno esté tiene que aprender. Es como el incendio en una casa, ¿sí? Si se prende fuego en la casa, todo el mundo tiene que salir, independientemente de cómo se ha generado el incendio, ¿sí? Entonces, en forma similar, ya estamos en este mundo material, ya estamos en la situación en que nos encontremos en este momento. Puede ser el caso A, el caso B o el caso C, cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, cuerpo joven, cuerpo, etcétera. Entonces, de acuerdo a nuestra circunstancia, aplicamos el conocimiento. Y aquí viene la importancia del maestro espiritual. Entonces, el maestro espiritual nos ayuda a acomodar este conocimiento al tiempo y lugar y circunstancia. ¿Sí? El conocimiento es el mismo, es el conocimiento universal, pero cuándo, dónde y cómo se aplica, recibimos ayuda del maestro espiritual y en las primeras etapas recibimos la ayuda de los devotos más experimentados. Entonces, ese es el proceso. Ok, te agradezco mucho, me has aclarado muchas cosas, me has abierto las ideas, te cuento, me has reacomodado las ideas, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por preguntar, Vladimir. Y si quieren, les decía aquí, me pueden compartir su WhatsApp y si tienen email para asegurarme que estén en un grupo donde yo les puedo invitar cuando hay una conexión. O Madu también, si tiene todos los contactos, lo puede hacer. Y si quieren, también me pueden habilitar su cámara para saludarlos. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta más, tenemos algunos minutos. No sé si alguien quiere preguntar alguna otra cosa. Maribol, pero creo que hay una mano levantada, ¿no, Madre Amado? Hola, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches a todos los compañeros de Hare Krishna y al expositor. Eh, Muy interesante realmente la charla y de la cual me ha surgido, digamos, una inquietud. Adelante. Por favor, entiendo que había dos hermanos, digamos, Asanga y Vasubandhu, que empezaron, digamos, una tradición filosófica, que es el Yogacara. Entonces, no sé, me ha llamado también la atención el hecho de que la mente es superior a los sentidos. Entonces, por favor, si puede un poquito ampliar acerca de esta tradición filosófica que es el Yogacara en relación a la esencia misma de esta Yogacara y que trata, entiendo, de la parte de la percepción, principalmente la percepción, algo de psicología, ¿no? Por favor, gracias. Con mucho gusto. ¿Cómo se llama, amigo? Perdón, solo sabe Mi nombre es Jorge Luis. Jorge Luis. Sí, sí, Ok. Si gusta, Jorge Luis nos comparte ahí su teléfono en el chat. sí, Pero cómo no, gracias. bueno, el libro fundamental del yoga es el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita, en realidad participan el señor Krishna en persona y Arjuna. Y de una manera inicial, el que hace la pregunta es Dhritarashtra a Sanjaya. Entonces,
este mensaje se puede haber transmitido en otras ocasiones, en otro momento a otras personas. Y lo mismo, las formas de yoga que están descritas en el Bhagavad Gita son Karma Yoga, Jnana Yoga, Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, Bhakti Yoga. Pero Yogacara, si quizás usted en algún momento me puede mandar al correo electrónico o alguna referencia, es posible que haya estas personas que usted me menciona que hayan recibido algún conocimiento de alguien de manera indirecta, pero lo fundamental, el fondo, está en el mismo Bhagavad Gita. ¿Qué es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita? Dice, Indriyani paranyahur, es en idioma sánscrito, Indriyebhyo paramanaha, manasas tu para budir, yobudé para tastusaha. Eso quiere decir que los sentidos, nuestros cinco sentidos son superiores a la materia inerte. Dice, la mente es superior a los sentidos. La inteligencia es superior a la mente. Y el alma es superior incluso a la inteligencia. Entonces, esa es la jerarquía dada por Krishna a la mente, los sentidos y la materia. Entonces, ese es el verso que se encuentra en el Bhagavad Gita. Cualquier maestro no puede decir una cosa distinta. Son textos sagrados que no se les puede mover una sílaba, porque es conocimiento perfecto. Lo que no es perfecto se puede arreglar, pero lo perfecto no se puede arreglar. Entonces, se hace referencia a lo que el propio Krishna ha mencionado en el Bhagavad Gita sobre cómo funcionan los sentidos y la mente y la inteligencia. ¿Sí? Ya, perfecto, muchas gracias. Muy Bueno, bien. tal vez ampliando un poquito, esta tradición filosófica deviene del Mahayana, ¿no? Y ahí se refiere a que después de Nagarjuna vinieron dos hermanos que son Asanga y Vasubandhu, pero evidentemente es de otra orientación que es el Mahayana, tal vez por eso está, digamos, puede estar en otros escritos, ¿no? Pero tengo interés de conocer este aspecto que es muy interesante. Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto. Claro, hay ya muy posterior a la explicación del Bhagavad Gita, que en su última versión se ha dado hace 5.000 años, en Kurukshetra, después Buda presenta una forma resumida de enseñanzas, ¿no? Y hay estas escuelas clásicas del budismo, el Mahayana, el Hinayana, después hay el budismo tibetano. Hay diferentes prácticas que son prácticas derivadas. Y lo que nosotros estamos haciendo, sin descalificar prácticas derivadas, es entusiasmar a las personas a conocer la práctica en su fuente original. Entonces, el Bhagavad Gita existe mucho antes que el Mahayana y que el Hinayana, y son 2.500 años antes, pero y mucho antes también. Es decir, el conocimiento védico va a la raíz de todas estas manifestaciones que hay espirituales. Sí, muchas gracias, Jorge Luis. Bien, entonces, mm, gracias por conectarse. Estoy viendo que está también Lila Kirtan, Radhapanta, todos bienvenidos. Hernán, muy agradecidos y vamos a estar conectados. Si gustan, también este domingo vamos a tener una conexión a las 10 de la mañana hora de Bolivia. Si quieren conectarse, con el mayor gusto. También por eso quería asegurarme de que todos tenemos su teléfono para pasarles el mensaje o un correo electrónico, las dos cosas. Entonces, eh, tenemos de Paola y de Vladimir, no sé si tenemos. Vladimir, ¿quieres compartirnos tu teléfono como mensaje? Ya lo tienen, estimado, ya tienen mi Ahí teléfono. está. Ok, perfecto.
Bueno, muy agradecido a todos ustedes por su interés, su conexión. Nos dan la oportunidad de hacer nuestro servicio a nuestros maestros espirituales. Les ofrezco mis respetos, saludos, reverencias y particularmente a los pies del loto de nuestro maestro espiritual y a la cadena de sucesión discipular y obviamente que va a ser el propio Señor Krishna. Hare Krishna, mucho gusto de estar conectado. Hasta una próxima oportunidad. Hare Krishna, Hare Krishna. gracias. Gracias a Hare todos. Krishna, gracias, Prabhu. Muchas gracias. Haribol, que estén bien. Hare Krishna Lila Kirtan Ay, Prabhuji muchas gracias. Reverencias. y Madhu también. Paola también. Right. Hare Krishna, Prabhu. Haribol Lila. Qué gusto, Hare Krishna.